Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al programa AICOA. Mi nombre es Maura Bernal. Mi emprendimiento se llama Lomitería El Marinero. Hoy le vamos a preparar unos deliciosos tacos mexicanos al estilo El Marinero. ¡Comenzamos! Hoy vamos a preparar más o menos para 5 tacos mixtos. Vamos a utilizar, primeramente vamos a colocar el aceite de oliva. Este tiene un poquitito de ajo picado ahí, ya para que tenga un saborcito. Un poquitito agregamos. Ahora le echamos la carne. 250 gramos de carne. Tiene que ser de lomo o lomito. Y le agregamos 250 gramos de pechuga de pollo. Y mezclamos esto. Ahí. Para que se pueda dorar un poco. En realidad esto se puede, es para 5 personas, más o menos. Ahí. Ahora le agregamos la cebolla. Una cebolla grande en rodaja, cortamos en rodaja. También le agregamos un morrón rojo y unos verdes. Mezclamos todo esto. Y le damos unos golpecitos así para que se pueda. Ahora tapamos para que se cocine un poco y 5 a 10 minutos más o menos y ya va a estar. Ahora le vamos a agregar un poco de sal. Esto es a gusto, que no sea muy salado. Le vamos a agregar un poco de ketchup, que le va a dar un sabor especial. Y también le agregamos salsa de soja. Ahí. Y mezclamos todo. Así. Para agregar, podemos agregarle también picante, pero eso es opcional. O sea, se puede preparar, se puede agregar ya cuando uno va a comer nomás. Esto en realidad nosotros en el marinero hacemos en la plancha. Pero esto, como para que sea práctico para la señora de la casa o puedan hacer también, se puede igual hacer en sartén sin problema. Pero nosotros normalmente hacemos en la plancha, porque es más práctico, más rápido. Acá tenemos nuestra tortilla mexicana. Esto lo pueden conseguir ustedes en cualquier supermercado. También se puede hacer, es muy fácil, pero en otra ocasión le vamos a mostrar eso. Esto nosotros colocamos 2 tortillas juntas. Lo colocamos en la plancha. En realidad ahora vamos a usar la sartén. Y le agregamos queso mozzarella. Así. Y le agregamos en tiritas jamón. Esto, si usted quiere agregarle otra cosa, sin problema se puede hacer, pero nosotros en el marinero lo hacemos así.
así. Y después le agregamos un poquito de orégano. Ahí. Así. Dejamos que se derrita un poco el queso. Una vez que se derrita todo nuestro queso, procedemos esto a cargar. Y esto lo cerramos así. Trajimos acá queso catupirí y este es salsita de ajo. Esto se puede agregar, o sea, dependiendo de cada uno. También tenemos el picante. Eso ya depende de cada uno que le pueda ir agregando ya en el plato. Bueno, el marinero es en realidad por el tema que mi marido trabaja en la marina y anteriormente teníamos otro nombre, pero ya después toda la gente que venía decían el marinero o el milico, entonces pues decidimos que sea el marinero el nombre de nuestro emprendimiento. Y esto empezamos nosotros en el 2014 más o menos. Me siento muy bien, muy capaz, con mucha fuerza de poder sobrellevar todo esto, porque no es fácil un emprendimiento como esto. Nosotros hacemos todo con mucho cariño, todo en la cocina es un arte, así que todo tiene que ser, a veces le ponemos un poquito más de amor, un poquito más de dulzura y así es como sale súper bien todo. Ya casi un año que estamos haciendo solo delivery y entonces ahora queremos nuevamente abrir la puerta al público para que puedan ir a disfrutar tranquilamente en familia, unos ricos tacos, pizza y todo lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias a la primera dama también por el espacio del programa. Es muy importante esto para todos los emprendedores. Muchísimas gracias. Bueno amigos, hasta acá llegamos con nuestra preparación de tacos mexicanos al estilo El Marinero. Espero que les haya gustado nuestra propuesta de hoy y nos vemos en una próxima edición del programa ICOA. Hasta luego, adiós.